¿Quiénes son los invitados en el Congreso a esta hora, Daniela? Sí, Julio, pues vamos al Congreso por la renuncia de Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, esto en medio del escándalo de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo, y por eso saluda a esta hora a la senadora Aída Bella del Pacto Histórico. Bienvenida a la W. Muchísimas gracias, un saludo muy especial a toda la mesa y especialmente a los oyentes. Y también nos conectamos con la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático. Bienvenida a W Radio, senadora. Y el equipo de la W y todos los oyentes. Y la senadora Aída. Sí, pues senadora Aída Abella, yo quiero preguntarle por esta renuncia, pero también por los mensajes que se han enviado a los mercados. Tenemos el tema del Sistema General de Participaciones, un presupuesto desfinanciado, ley de financiamiento y ahora la salida del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. ¿Cómo afecta esto la economía colombiana? Bueno, yo creo que en últimas todas las cosas que pasan también tienen un fondo, y ese fondo también es el saboteo al gobierno. Es que realmente encontramos una serie de cosas complicadísimas, como que el Partido Conservador saque hace un poco de días, creo que 2, un comunicado donde dice que no van a aprobar la ley de financiamiento. Nunca estuvieron en las comisiones económicas, empezando por el propio presidente del Senado. No fue, nunca iba. Y de los otros partidos, pues hay algunos que van, presentan las proposiciones, se debate internamente, etcétera. Pero hay otros que nunca van. Del Partido Conservador ya no había nadie. El Centro Democrático va el doctor Garcés, creo que es de la Cámara de Representantes, y pare de contar. Y yo creo que hay en el fondo un tufillo de que no quieren, y no quieren aportar no solamente ideas, sino no quieren ir a trabajar. Y ese es un problema que la comunidad y que todo el mundo debe saber, quiénes realmente van a trabajar. Y hay otra cosa, pues que de todas maneras pasan los cambios de ministros. Sí, ha habido problemas de corrupción, están en la cárcel, se están juzgando, y yo creo que este es un país al que hay que acostumbrarlo a elegir gente que no pague votos. Sí. Porque este es un problema supremamente complicado, muy difícil. Y es gente que están acostumbrados a que pues las cosas se hacen con plata. Entonces hay partidos que preguntan cuánto dinero tiene para la campaña. A nosotros no nos preguntan jamás cuánto dinero tenemos para la campaña. Sí. Por lo menos en mi partido nunca tomamos un peso de la reposición de votos. En mi partido todo lo de la reposición de votos va para el partido. Jamás hacemos cosas que hacen otros partidos. Sí. Es mirar a ver, y entonces, claro, tiene que hacer una cantidad de maromas y de cosas. Sí. Frente a la partida del doctor Bonilla, a mí, yo realmente creo que el doctor Bonilla es un hombre supremamente honesto, es un hombre que trabaja, es un hombre preparado, y es un hombre que en la práctica conoce muchos de los problemas de este país. Y los que trabajamos, los que andamos por este país y hablamos con la gente y nos sentamos con el que hace tinto, sí, o con el que hace empanadas, y que aporta además a la cuestión pública. Yo vengo del Putumayo, por ejemplo. Y sí, senadora. Sí. Y sé, por ejemplo, que allá no pagan industria y comercio las petroleras. Hablo de un departamento que tiene 6 municipios petroleros de los 13. Es decir, casi la mitad. Sí. Y encima de eso tampoco pagan los bancos. Yo estuve hablando con el superintendente. Sí, senadora, permítame, le preguntamos a la senadora Paloma Valencia, porque quiero consultar de él también por esto, por su lectura de la salida del ministro Ricardo Bonilla, y si cree tal vez que se están enviando mensajes inconvenientes a los mercados internacionales, no solo desde el gobierno, sino también desde el Congreso. Pues Laura, lo de los mercados es muy grave porque la aprobación del Sistema General de Participaciones, que lo han vendido con la idea de que esto es descentralización, en realidad es locura fiscal. Colombia no tiene los recursos que le están prometiendo a las regiones, de manera que metieron al país en una situación que va a ser muy difícil.
porque no va a haber plata para responder con las obligaciones y eso es casi que una invitación a nuevas reformas tributarias en un país donde no cabe un impuesto más. Sobre la salida del ministro Bonilla, primero genera mucha inestabilidad el hecho de que ya vamos por el tercer ministro en este gobierno, apenas estamos completando los 2 años y ya vamos 3 ministros, que es una cifra bastante alta, pero sobre todo a mí me preocupa mucho qué es lo que está pasando detrás de la salida, porque surgió el escándalo de la unidad de riesgo y el presidente defendió al ministro. Surgió el escándalo de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y las declaraciones de la asesora y el presidente defendió al ministro. Y al día siguiente conocemos que el ministro va y le hace trámite a una denuncia, como es su obligación legal, que le ha llegado, que precisamente recoge un escándalo revelado por la W Radio, que es uno de los escándalos más espantosos, que es que el hijo del presidente, el hijo adoptivo y la primera dama estarían vinculadas en un negocio en Urrá. Urrá es una generadora eléctrica de los colombianos que vende energía, se la estarían vendiendo a precios muy baratos, amigos del presidente, para que ellos lo vendan a precios de mercado y se habrían ganado 1.4 billones de pesos. Entonces, ¿qué pasa? El ministro recibe esta denuncia que viene hasta con fotos, la tramita como es su obligación legal y entonces sí le piden la renuncia. Hay que recordar que este es el segundo hijo del presidente vinculado en escándalos de corrupción, pero no solamente eso, es ya no sé qué número de escándalo del señor Roa, presidente de Ecopetrol, investigado penalmente por la financiación ilegal de la campaña del presidente Petro, investigado además por una cantidad de escándalos que están sucediendo en Ecopetrol, incluyendo el último, que es Zenit, donde uno de los directivos le dijeron que tenía que darle plata a unos aportantes de la campaña de Gustavo Petro. El directivo llama a la línea ética y entonces termina despedido. Y a Roa, si no le piden la renuncia. Sí, senadora Aida Bella, usted habla del Congreso, habla del presidente del Congreso específicamente y de esos parlamentarios que, digamos, no querían aprobar pues lo que estaban en la Comisión de Crédito Público, básicamente. Pero, ¿por qué no habla también de la responsabilidad del ministro? Porque es que, aunque el presidente haya dicho que esto sucedió durante muchos gobiernos, pues ustedes son el gobierno del cambio, o así se vendieron. ¿Por qué entonces no se habla de esa responsabilidad de que el ministro, no estamos diciendo que sea culpable, pero sí tiene sobre él pesan unos señalamientos muy fuertes de que estaba haciendo esto? ¿Por qué no asumir eso ustedes también como congresistas? Yo creo que nosotros jamás hemos ocultado las fallas que pueden haber dentro de un gobierno. Todo lo contrario. Yo creo que es necesario, porque la primera misión del Congreso ni siquiera es hacer leyes, es hacer el control político. Ahí en ese Congreso viven aprobando leyes absolutamente inservibles para un país, por decirlo de alguna manera. Se apoyan y se presentan leyes y a esto ayudan un poquito también, pues mucha gente que cree que el que no presenta una serie de proyectos de ley pues es un mal parlamentario. Los mejores parlamentarios que ha tenido el país, y yo creo que en el mundo, presentan leyes que sirvan, presentan leyes de mucha influencia, presentan leyes que realmente aporten al país. Ahora, sí, hay fallas, como en todos los gobiernos, porque si vamos a hablar de problemas con el ministro de Hacienda, pues hablemos de Carrasquilla, por ejemplo. Sí. Impresionante. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este país? En este país se ha adentrado mucho en el quehacer político, pero en el quehacer administrativo, mucha gente que quiere realmente aprovecharse del gobierno, que quiere en uno y en otro gobierno, porque esto no es de este gobierno. Tendríamos que hablar de otras cosas. Todavía yo llego a los municipios y me dicen los bonos Carrasquilla, Sí. Y este fue un ministro que también les tocó sacar, ¿no? Es decir, esto no es propiedad de un gobierno, pero claro, hay que castigar a los corruptos. Pero yo sí creo que el ministro Bonilla no es ningún hombre corrupto. Es un hombre que se ha formado en la academia, es un hombre que además tiene muchísimo que aportar en este país. Desafortunadamente pasaron todas estas cosas. Yo, por ejemplo, de estos los cupos indicativos, pero ni idea. Es que francamente a mí me parece que yo sí soy de las comisiones económicas. Sí. Me ha tocado ver en el gobierno pasado cómo salían todos en fila india
para donde el ministro. No tenía idea por qué salíamos después de las reuniones. No, porque es que Paloma cree que es que los gobiernos anteriores pues no han hecho absolutamente nada. Yo creo que lo que hay es que castigarlos. ¿Dónde está Carrasquilla? Sí, pues no, terrible eso que usted comenta, pero permítame seguir hablando también un poco con la senadora Paloma Valencia, porque si bien usted mencionaba que todo esto genera cierta inestabilidad macroeconómica y cierta incertidumbre también a los mercados internacionales, ¿no le da un poco de tranquilidad que el presidente haya nombrado a Diego Guevara, quien ha estado desde el comienzo de este gobierno y puede seguir el rumbo de la entidad? Sí, celebramos el nombramiento del doctor Diego Guevara. Yo creo que ojalá pues se mantenga hasta el final del gobierno, porque finalmente en los temas económicos la estabilidad de las políticas es fundamental, no solamente para las calificadoras de riesgo, sino para la inversión, que volvió a caer nuevamente en un consolidado que ya está llegando encima del 3% de inversión en Colombia. Entonces yo creo que eso es bien importante, pero permítame, Laura, decir que al doctor Carrasquilla no lo sacaron por corrupto, lo sacaron por un paro nacional, por una propuesta académica que él hizo, que no compartíamos muchos políticos, que era la ampliación de los impuestos de IVA a la canasta familiar, y que se cayó, por supuesto, en el Congreso. El primer partido que dijo que no estaba de acuerdo era el Centro Democrático y posteriormente todos los demás. Pero el problema no fue que los partidos no estuvieran de acuerdo, sino que el pacto histórico lideró un bloqueo de Colombia, conocido como el paro nacional, que por poco desangra la economía colombiana. Por eso salió el ministro Carrasquilla, no por escándalos de corrupción. Y también quiero reiterarle a la senadora Ida que aquí no solamente estamos hablando de los escándalos que son, digamos, de la política, estamos hablando nuevamente de la vinculación, segundo hijo del presidente, en la utilización de los recursos públicos, en el recibir recursos de privados para la financiación de campaña, y sobre eso sí no hay investigaciones que avancen.